Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto año de secundaria. Les doy la bienvenida a una nueva clase de Haciendo Historia con mi profesor Juan. Pues bienvenidos y vamos a dar inicio a esta nueva sesión, la segunda semana, que vamos a hablar acerca de la revolución industrial. Recuerden, queridos estudiantes, siempre esta recomendación: quédate en casa y lavarte las manos con bastante frecuencia, que solamente así vamos a poder evitar que esta epidemia se siga expandiendo. Muy bien, ya nos conocemos, su docente, el profesor, su gran maestro, el profesor de historia, Juan Eduardo Broñós. Vamos a dar inicio a la siguiente sesión. Ante todo, vamos a comenzar colocando los pasos a seguir. Vamos a empezar con el conflicto cognitivo. ¿Qué es esto, estimado maestro, mi gran Dios? Muy bien, el conflicto cognitivo es la parte en la cual me toca a mí ponerlos en duda, hacerlos dudar, ponerlos en un problema existencial, si lo que ustedes creen que sabían es cierto o no, o de repente incrementar mayor cantidad de conocimientos a sus saberes previos. Entonces empezamos con la parte del conflicto. Acá tu gran maestro te pregunta, ¿qué entendemos por revolución? Muchas veces nosotros, los jóvenes, manifestamos, oye, esa es una gran revolución. Yo soy un gran revolucionario, quiero un cambio total. Entonces, necesito que ustedes en una hoja me respondan a estas interrogantes. ¿Qué entendemos por revolución? ¿Crees que antiguamente, creemos que antiguamente la esperanza de vida era mayor o menor? Cuando hablamos de la revolución industrial vamos a hablar del siglo XVIII, es decir, del año 1700. Y quiero que ustedes se pongan a pensar si la vida en ese momento era tan larga como es ahora o menos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se pudo dar esa forma de vida en esos momentos? ¿Y qué entendemos por burguesía? Oye, yo soy un burgués. Mi profesor es un burgués. No, ustedes son del proletariado. Son temas y conceptos que ya lo hemos visto el año pasado. Así es que no creo que exista mayor duda por parte de ustedes. Y aquí vamos a ver entonces cuál es el propósito de nuestra clase. Comprender las principales características de la revolución industrial. Pues entonces, estimado estudiante, les voy a colocar aquí una explicación bastante dinámica, bastante rápida, para lo cual ustedes quiero que estén bastante atentos y después van a resolver una pequeña práctica. Pero profesor, una práctica, claro, tenéis que demostrarme todo lo que han aprendido. Entonces, empezamos. Vamos a dar inicio entonces del tema que vamos a hablar, así que bastante atención, solamente va a ser 7 minutos de tu tiempo en los cuales vamos a tratar de entender todo lo que lleva a cabo con la revolución industrial. Entonces, empezamos. Nuestro tema es la revolución industrial. ¿Cuándo se da inicio? En el año 1780 a 1840, es decir, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, perdón. Entonces se inicia en Inglaterra, de Inglaterra se expande a Europa. Pero profesor, ¿qué es una revolución? La única revolución que se había vivido hasta antes de esta revolución industrial es el neolítico. ¿Qué es el neolítico? Neo, nuevo, lito, piedra, piedra nueva. Chicos, es un cambio sustancial cuando el hombre vivía en las cavernas, vivía errante de un lugar a otro buscando qué alimentarse, se dedicaba a la caza, a la pesca, a la recolección, pero va a dar un cambio de vivir de esa forma primitiva a vivir en las ciudades. Ya no va a buscar sus alimentos de un lugar a otro, se va a quedar en un solo sitio, es decir, es cambio radical. Lo mismo va a suceder en esta revolución industrial, una revolución industrial donde el hombre producía manualmente sus productos, es decir, se dedicaba a la agricultura. Sí, chicos, estamos hablando de una Inglaterra en donde un inicio la población vivía de la agricultura y en la agricultura solamente consumías lo que producías, era una producción manual, es decir, en base al trabajo realizado.
vamos a seguir viendo. Entonces, vamos a cambiar de una producción manual a una producción industrial. Es decir, van a comenzar a fabricar cosas. ¿Dónde se va a dar inicio? En Inglaterra. ¿En qué siglo? Siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII. ¿Qué pasaba en el mundo? La independencia de los Estados Unidos. Vamos a recordar un poquito de temas pasados. ¿Recuerdan ustedes que antes existía el poder del rey? Este poder del rey va a perderlo en esta etapa. En la etapa de la revolución industrial, el rey ya no va a tener ese poder. Recuerda, ¿cómo se llamaba esa etapa? Monarquía absoluta, el absolutismo. El rey pierde el poder. ¿Y cómo se vivía? En una pirámide. ¿Recuerdan ustedes? La pirámide de estamentos, donde si tú nacías en la nobleza, ibas a permanecer en la nobleza. Si tú nacías en el clero, es decir, en el sacerdocio, ibas a permanecer. Y si tú pertenecías al tercer estado, es decir, al pueblo, lamentablemente ibas a quedar ahí. Nunca ibas a poder subir de nivel, te ibas a quedar en ese estamento, porque era una sociedad estamentaria. Pero eso va a cambiar en la época de la revolución industrial. Ya no vas a vivir por estamentos, sino ya vas a poder surgir. Y va a existir entonces este pueblo privilegiado, este pueblo ya no va a quedarse así, porque va a surgir, recuerden ustedes, una nueva clase social. Esta nueva clase social es la burguesía que tiene mucho dinero, que eran los revolucionarios que van a cambiar muchas cosas. Pero profesor, ¿por qué la revolución industrial se inicia en Inglaterra? Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso. John Locke, en esta época, Inglaterra también era gobernada por reyes, y eso quiero que ustedes recuerden. Los reyes gobernaban Inglaterra, pero había algo distinto en Inglaterra, de que no existía en otros países. En Inglaterra se gobernaba el rey, pero no tenía el poder único, sino también gobernaba el parlamento. Entonces era una monarquía parlamentaria. Esta monarquía parlamentaria no le permitía al rey que haga lo que quiera, porque había un parlamento, lo que actualmente llamamos el Congreso, que iba a lograr controlar el poder. Entonces, Inglaterra es el país básico, es el país que poseía todas las posibilidades de surgir, debido a que la monarquía absoluta no era tan fuerte como en España, como en Italia, como en Francia principalmente. Entonces, va a ser Inglaterra quienes proponían la división de poderes. El poder ejecutivo, legislativo, judicial. Estos tres poderes y que permanecen hasta hoy en día, va a llevar a cabo a que se pueda lograr en Inglaterra y luego en todo el mundo el famoso capitalismo. Es millonario el que tiene capital, y capital puede ser dinero, puede ser empresas. Inglaterra también tenía algo particular. Recuerden que ustedes, chicos, que Inglaterra es una isla. Al poseer hacer una isla, va a tener embarcaciones y va a tener algo muy importante. Va a dominar la India, y en la India, chicos, vamos a poder encontrar el algodón. Y si Inglaterra posee el algodón, va a poder dedicarse a la industria textil. Recuerda algo muy importante, el algodón y la industria textil. Sigamos. Pero si va a existir un pueblo adinerado, mejor dicho, una nueva clase social adinerada, que es la burguesía, va a tener que surgir la parte que va a ser subordinada, la que va a trabajar para estos empresarios. Si existe un burgués, tu profe, va a existir gente que va a trabajar para tu profesor, y eso tiene un nombre. Estudiantes, no. Cuarto año, no. Se les conoce como proletariado. El proletariado entonces va a ser la fuerza o la mano de obra que va a trabajar en esta etapa industrial. Es entonces la fuerza de trabajo que va a trabajar ¿en dónde? ¿Y para quién? En las fábricas. ¿Para quién? Para la burguesía. Pero este proletariado era explotado en esa época. Va a tener horarios de 15 a 20 horas de trabajo y no va a tener condiciones de salud necesarias para que pueda realizar un buen trabajo. Pero aún así, la población va a aumentar. Recuerda, en la monarquía absoluta, el rey vivía en sus palacios lleno de lujos, pero la gente alrededor moría de hambre. Había pandemia, sí,
Recuerda, pandemias, la peste negra, la peste bubónica, estas enfermedades que mataban a millones de personas, tal cual como estamos viviendo ahorita, sí, existía en esa época, pero gracias a Dios va a mejorar las condiciones. ¿Por qué? Porque va a aparecer algo muy importante, se va a dar el éxodo del campo a la ciudad, es decir, las personas van a irse del campo a la ciudad y va a aparecer algo muy importante, que es lo que esperamos que aparezca en estos momentos, que es por Edward Jenner. Edward Jenner va a crear algo muy importante que va a permitir que la gente viva mucho más tiempo, que se llama la vacuna. La vacuna contra la viruela aparece, lo que va a incrementar la esperanza de vida. Entonces va a haber una explosión demográfica. ¿Qué quiere decir? Demografía es población. Va a incrementar la población. Ya no va a morir a los 35 años, sino que se va a incrementar la esperanza de vida a 50 años. Va a haber un mejor salario para los trabajadores. Pero recuerden que siempre va a pasar lo siguiente. Va a haber supuestamente mejoras para los trabajadores, pero quienes se llevan siempre todo el dinero van a ser los burgueses. El pueblo trabajador, pero la burguesía quien se hace beneficiario. La burguesía, que es la nueva clase social adinerada, que va a reemplazar a la aristocracia, que recuerda tú en la época de los reyes eran los que tenían gran cantidad de dinero. Karl Marx va a buscar luchar a favor del pueblo. Pero acá viene el gran invento, la gran cambio que va a producir. James Watt va a crear algo muy importante, que es la máquina a vapor. Y esta máquina a vapor, recuerda que te vienen tus preguntas, ¿trabaja a qué? A carbón. El carbón ingresa, luego se transforma en gas. Ese gas va a empujar esta máquina y va a hacer que esto rote. Al rotar va a permitir que se genere gran cantidad de fuerza y va a permitir ahorrar obras, o va a permitir ahorrar mano de obra. Y eso va a llevar a que se creen otros tipos de maquinarias, como por ejemplo maquinarias que ya van a facilitar el trabajo en las fábricas. Se crean gran cantidad de máquinas y la producción va a ser en serie. ¿Qué quiere decir producción en serie? Que se va a crear lo mismo rápidamente, ya mediante la industria. Eso va a incrementar la producción y va a minorar los pagos. ¿Está claro? Entonces, esta máquina de vapor luego va a ser también utilizada. Este invento de la máquina de vapor va a llevarse a que se cree otro gran invento de esta primera revolución industrial. ¿Cuál va a ser? Se va a crear, por ejemplo, el martillo de forja, que también va a trabajar a carbón. Recuerda, el principal material utilizado de las minas es el carbón, pero va a aparecer George Stephenson, quien va a crear algo muy importante que se conoce como la locomotora o el ferrocarril. Con este ferrocarril se va a poder trasladar gran cantidad de productos que va a una velocidad aproximada de 45 kilómetros por hora. Profesor, ¿qué velocidad? Sí, chicos, pero para esa época era una velocidad nunca antes pensada. Pero aparte del ferrocarril, también se va a llevar a cabo y se va a utilizar y se va a crear lo que viene a ser el famoso barco también a vapor mediante carbón. Ustedes que han visto mi película Titanic, han visto cuando yo estoy que me escapo y entro por la sala de máquinas, están viendo cómo todos echan carbón. Sí, chicos, ya desde esa época era el barco a vapor y también va a ser el alumbrado a gas. Entonces vamos a ver cómo es en Inglaterra, se logran todos estos cambios, el ferrocarril, el alumbrado a gas que va a mejorar la seguridad en la ciudad, el barco a vapor. Entonces todo esto va a llevar a un gran cambio dentro de Inglaterra, que luego va a ser expandido a toda Europa y se va a llevar a cabo entonces la primera revolución industrial. Muy bien, queridos estudiantes, ya para terminar con la clase, les voy a dejar acá una pequeña práctica. Muestro lo aprendido sobre la revolución industrial. Ahí está la pregunta 1. Ya sé que mi cabeza está tapando las demás preguntas, no se preocupen. Tenemos la pregunta 2. ¿Dónde tuvo lugar? La pregunta 3. Tenemos la 6 también.
no tengo problema. Después la 5, la 4 y las últimas preguntas de investiga. ¿Qué es OpenField? ¿Qué sucedió en la segunda? Dice, ¿qué sucedió con la población durante la primera revolución industrial? Abajo dice, ¿quién inventó la locomotora? Y por último, ¿qué aspectos mejoraron para que la población viva más? Muy bien, sin más me despido y hagan un trabajo revolucionario, estimados chicos. Buena suerte, hasta la próxima.